aquello, digamos, de lo que yo quisiera huir, si yo no lo enfrento, me va a perseguir. Mm, Y muchas veces nos termina, como que es como que nos terminamos metiendo en situaciones similares una y otra vez. Y de pronto lo que toca parar a decir es, bueno, Dios, ¿qué me quiere enseñar que yo no sé? Porque hasta que yo no lo aprenda, es como que se me va a repetir la misma situación claro. una y otra vez. No es fácil, ¿ah? Te cuento otra. Cuéntame. Casi nunca me toca ir al centro en el avión, pero en esa ocasión iba al centro y necesitaba tomar la conexión y normalmente algunas personas se quedan sentadas, no sé por qué, cuando el avión ya está detenido. Normalmente yo salgo a bajar la maleta y a estar preparado para salir, pero esta persona se queda sentada. Entonces me pongo de pie como para generar una presión de que quiero levantarme para tomar. Me vuelve a ver, me grita y me dice, siéntese, no es hora de salir. Wow. Y en ese momento uno siente que todo sube. ¿Qué quiere hacer? Y yo dije, es mi derecho. Primero, la justificación. Es mi derecho salir si quiero salir. Número 2, él no tiene autoridad para gritarme. ¿Qué hacer en ese momento? Bueno, mira, yo no creo que esa persona te haya tratado mal a ti. Yo ¿No? creo que esa persona trata mal a todos los que estaban, simplemente tú estabas enfrente a él. Y de Ujú, pronto es entender eso, que muchas veces no es que es contra mí, es que esa persona es una persona que evidentemente no tiene carácter, no se comporta bien, tiene ujú, situaciones internas que nunca ha resuelto y por lo tanto anda peleando contra el planeta Tierra. Y si ujú, nosotros estamos enfrente a esa persona, pues simplemente vamos a ser víctima de lo que esa persona es y hace. ujú, Entonces, de pronto es no tomárselo personal. Más bien es entender qué puedo yo aprender en medio de esta situación. Yo te voy a contar a ti una debilidad mía. Te voy a contar ujú. cuál es mi talón de Aquiles, el sueño. Para mí dormir es uno de los placeres más grandes que hay. Pero al mismo tiempo, no me gusta que nadie me despierte. Me gusta Mm. que me respeten mi sueño. Es algo que te podría a ti contar mi esposa, mis hijos. De hecho, estábamos hablando con mi cuñadita, tengo una cuñadita Ujú. menor, y ella estaba hablando acerca del sueño, cómo le da mal genio que a ella la despertaran, y yo la empecé, pero por molestar, empecé a decirle, tú tienes que reaccionar mejor, no importa que la gente te despierte. Y en ese momento mis hijos empezaron, ¿cómo? Papá, no seas descarado, tú, porque todos saben que para mí el sueño es bastante importante. Ujú. Sin embargo, aunque me cuesta trabajo reaccionar bien cuando me despiertan, yo entiendo que el problema no está en que me despierten, está en la forma en la que yo estoy reaccionando. Por lo tanto, yo empiezo a trabajar en mí y es algo que está dentro de mis oraciones. Señor, ¿en qué momento se convirtió el sueño en un Mm. ídolo? Y le digo en un ídolo porque yo le estoy dando más importancia que el amor al prójimo, ¿no? Porque si Guau. a mí me despiertan y yo dejo de dar amor hacia otra persona, es porque le estoy dando más importancia a mi sueño que a esa persona. Si yo le estoy dando más importancia a mi reacción por el sueño que a honrar a Dios en la forma en la que yo estoy reaccionando, hay algo que está mal. Y de Guau. pronto empiezo más bien a mirar con la situación. Me doy cuenta que para mi mamá, por ejemplo, también siempre fue bastante importante el sueño. O sea, yo crecí en una casa donde el sueño se tenía que respetar y donde si se despertaba era considerado un irrespeto. Por lo tanto, uno tenía como que un derecho a reaccionar mal. Entonces, tengo que lidiar con esas cosas porque eso no está bien en mí. Me apropio de mis reacciones o uso mis reacciones no para cambiar al otro, sino más bien para escudriñar dentro de mí cómo puedo yo cambiar y ser una mejor versión de mí mismo. Y la única forma de lograrlo es morir a uno. ¿Cómo reaccioné en aquel momento? Mi primer pensamiento fue, bueno, primero, calmar todas las emociones internas. Y número 2, me dije a mí mismo, si él lo hace con un extraño, ¿qué no hará con su esposa? Wow. Qué difícil sería ser su familia. Y comencé a interiorizar todo el conflicto interno que él llevaba. Ni siquiera se disculpó. Yo le pedí disculpas, me senté y esperé. Esperar es morir. Es tranquilizarse, es calmar el razonamiento y la explosión emocional para que Cristo reine en nosotros. Y eso no es fácil.
Si una persona reacciona, si yo reacciono a imponer mi criterio por la fuerza, posiblemente termine en un pleito. Porque las dos personas van a estar ahí encontrándose en un nivel de orgullo donde los dos quieren hacer prevalecer su carne. Y me gusta cómo lo has expresado. Hablemos de algunos personajes bíblicos que te impactan por buen carácter y algunos que te han impactado por mal carácter. Bueno, yo creo que un buen ejemplo sería la diferencia entre Saúl y David. Ujú, Porque Saúl, en el mismo capítulo que es ungido, es coronado. En otras palabras, él recibe la promesa y también recibe el cumplimiento de la promesa sin ningún tipo de preparación. ujú. Y nos damos cuenta que Saúl se quedó a medio camino, porque cada vez que él estaba pasando por un poco de Claro. presión, en lugar de obedecer a Dios, lo que hacía era comprometer su obediencia para agradar al hombre. Y eso lo llevó a que no pudo terminar su llamado, sino que terminó Wow. siendo rechazado a mitad de llamado. Pero por otro lado nos damos cuenta que David fue muy diferente, porque David es ungido, pero es coronado 26 capítulos después. Y cuando miramos esos 26 capítulos que pasan, todo es un trato, ¿no? Con Es su como que, carácter, claro. exactamente, con su carácter. Ujú. Era como que él pasaba por situaciones oscuras donde él tenía que aprender a agradar a Dios y no agradarse a sí mismo, hacer lo correcto y no Wow. lo que él quería, dar gracia y misericordia en lugar de justicia, que tiene que ver con lo que tú estabas diciendo ahí, ¿no? Si tú le respondías a esta persona que te habló mal con justicia, ¿no? Es como ojo por ojo, diente por diente, pues las cosas simplemente iban a escalar. Pero si tú le respondes a esa persona con gracia y misericordia, tú le diste a él lo que esa persona no merecía, pues los dos quedaron bien porque no escaló el conflicto, ¿no? Y si miramos en el matrimonio, es así. Un matrimonio se destruye a base de justicia, se construye a base de misericordia. Porque si yo constantemente estoy respondiendo al mal que de pronto alguno de los miembros está haciendo contra mí, pues nos destruimos. Pero nos damos cuenta que David lo que hacía era que en cada situación adversa terminaba no comportándose de acuerdo a sus emociones, sino de acuerdo a los principios bíblicos. Y eso lo llevó a que cuando él recibe o es coronado como rey, pues él sí puede terminar su carrera. Porque David fue una persona que no buscó a lo largo de su reinado agradar al hombre, sino siempre agradar a Dios. Mira, Saúl disimuló, David resolvió. Y creo que esa es Wow. la gran diferencia entre el que tiene carácter y no lo tiene. Una persona sin carácter siempre disimula lo que debería estar resolviendo. Una persona que tiene carácter lo que hace es enfrentar aquello que tiene que enfrentar y darle solución. Y eso es lo que nos permite a nosotros terminar la carrera y no quedar a medio camino. Wow, wow. Y esto es crucial entenderlo porque Saúl, dice la escritura, que fue mudado en otra persona porque fue lleno del Espíritu Santo. Es decir, tenía la unción de Dios, pero lo has dicho bien, no desarrolló carácter Exacto. delante de Dios. Y esto es crucial. Usted puede ver milagros, usted puede orar por las personas, por los muertos y resucitar, pero si no tiene carácter, usted pierde y se queda en etapa de Saúl. Me encanta como lo has dicho, porque entre que David es ungido como adolescente y que es coronado como rey, pasa de los momentos más duros de su vida. Intenta matarlo Saúl, tiene que huir al desierto, es menospreciado por sus hermanos, es ignorado por su papá. Sí. Eso es duro, eso es durísimo. Y en todo este proceso, su carácter fue formado. ¿Cuán importante es que yo me disponga para que Dios forme mi carácter? Mm, totalmente, totalmente. Y ahí regreso al versículo que te mencionaba. Debemos regocijarnos en nuestro sufrimiento porque el sufrimiento produce Ujú. perseverancia y entereza de carácter. Si nosotros, cuando estamos pasando por situaciones adversas, no le sacamos el provecho, no nos alineamos a Dios en lo que Él está trabajando, pues lógicamente no vamos a desarrollar ningún tipo de carácter. Entonces, sí, hay ciertas cosas que Dios quiere producir en nosotros, pero que requiere que nosotros nos dispongamos a trabajar junto con Él para poder llegar a desarrollarlo. Jesús lo dijo claramente, dice que cuando nosotros hablamos o actuamos, hablamos dependiendo del tipo de agua que tengamos en el corazón. Y esto tiene que ayudarnos a confrontar nuestras vidas porque nuestras reacciones emocionales están evidenciando lo que yo tengo aquí. Si yo tengo amargura, voy a reaccionar con ira, con enojo. Eso lo que está evidenciando es que hay algo que resolver
dentro de mí. Esto me lleva al punto de, nunca nadie me lo había explicado así, ahora lo entiendo cómo comienzo a trabajar. Sí. Bueno, me encanta el ejemplo de Jesús, porque Jesús es Ujú, lleno del Espíritu Santo, ujú, igual que Saúl, que fue lleno del Espíritu ujú, Santo. Pero inmediatamente Jesús es lleno del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto a que Satanás lo ponga a prueba. ujú, Y pasa el tiempo de tentación donde nos damos cuenta que Satanás trata de llevar a Jesús a caer en tentación. Pero ¿por qué razón el Espíritu Santo de Dios, después de llenar a Jesús completamente, lo lleva al desierto a ser puesto a prueba por el diablo? ujú. Y creo yo que nos quería dejar claro a nosotros que la llenura del Espíritu Santo no nos va a librar de las trampas del diablo, no. O sea, no es porque soy lleno del Espíritu Santo de Dios que voy a ser librado de las trampas del diablo. Es mi carácter, es la forma como yo decido Guau. Ujú. responder y reaccionar. Y lo que libró a Jesús de todas las trampas del diablo no fue la llenura del Espíritu Santo, sino su carácter. Que a pesar del hambre que él estaba sintiendo, él decidió que él no estaba para servirse a sí mismo, sino para servir los propósitos del Padre. Que a pesar de la presión que él estaba sufriendo, él no iba a adorar al diablo por obtener riqueza, fama y todo lo que el mundo está ofreciendo. Que a pesar de lo que él estaba afrontando y sufriendo, él no iba a poner a prueba a Dios, sino que iba a confiar en el Padre. Y creo que ahí nos está evidenciando lo que debe ser el carácter. Hay Guau. algunos que creen que porque soy lleno del Espíritu Santo de Dios ya. No, no, no. El carácter es supremamente importante. De hecho, la diferencia entre un profeta y un hechicero es el carácter, Hmm. porque ambos pueden escuchar el mundo espiritual, pero el profeta siempre va a servir a Dios independiente de la presión que esté sintiendo. En cambio, el hechicero es alguien que se sirve a sí mismo, sirve el dinero, sobre todo cuando está pasando por tiempos de presión. Y Hmm. vemos el caso de Balán, que Ujú, arranca siendo profeta, pero termina como hechicero. ujú. ¿Por qué? Porque es alguien que tiene o puede escuchar el mundo espiritual, puede escuchar la voz de Dios, pero él a mitad de camino termina vendiéndose por dinero. Entonces se convierte en un hechicero. ¿Por qué? Por falta de carácter.